Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Como ustedes saben, compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, como es nuestra costumbre, siempre exhortarles a que todos vamos a contribuir juntos para que este canal de televisión que el Señor nos ha regalado pueda seguir adelante. Siempre es importante que tomemos conciencia de nuestro papel definitivo para que las obras de Dios puedan seguir adelante. No se trata solamente de que veamos el canal, se trata de comprometernos. Siempre es importante saber de que FeTV tiene una programación que hacemos con mucho cariño para la edificación de cada uno de nosotros. Y uno de los deberes que debemos tener como católicos y para corresponder a esa obra es ver la programación que, valor agregado, edifica a nosotros y a toda nuestra familia. Otro aspecto muy importante es recordar que todas las obras de Dios se sostienen fundamentalmente con la oración. A través de la comunión con Dios transformamos nuestra vida, la vida de la familia, la vida de la iglesia, la vida del país y el mundo entero. Entonces, una obra como FeTV que tiene como meta la evangelización, efectivamente necesita de nuestra oración. Así que siempre recuerde en sus rosarios, en sus oraciones personales, comunitarias, en la participación en la Santa Misa, pedir por este medio y todos los medios de comunicación católicos que llevan la palabra de Dios al mundo entero, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea reconocido, alabado y glorificado. Otro aspecto importante para todos nosotros es, efectivamente, como saben, todos nosotros como seres materiales requerimos de los bienes materiales, sin los cuales no podríamos tener esta vida terrena. Y FeTV no es la excepción. Necesitamos recursos para poder solventar los gastos de energía eléctrica, comunicaciones, compra de equipos, mantenimiento, la planilla, los hermanos que con tanto esfuerzo llevan adelante este canal y su programación. ¿Cómo podemos nosotros colaborar para que FeTV pueda obtener esos bienes que tanto necesita? Tiene múltiples formas. Puede hacerlo a través con las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. Si no cuenta con esta tarjeta, también puede acudir a cualquiera de los bancos en los que tenemos cuenta. Recuerde, tenemos cuenta en el Global Bank, en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y en el Banco General. En todos ellos simplemente busque la cuenta Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. También puede usar la aplicación que ya por todos nosotros es más que conocida. Recuerde que muchos de nosotros vemos ya en los pequeños comercios, desde un lugar donde venden comestibles, verduras, gente que tiene incluso ventas móviles que andan en los carritos o que cortan el cabello, donde se le ocurra. Ahora tenemos que dice, usted no tiene efectivo, puede pagar con tarjeta, pero también le dice, puede usar una aplicación que es muy popular y es parte del Banco General, que es el Yapi. ¿Cómo usted puede donar a FeTV a través del Yapi? Simplemente fíjese si tiene cuenta en el Banco General. Si es así, busque en la banca en línea, sobre todo con su celular. Busque la aplicación Yapi y ahí entra, busca en la sección enviar, ahí va a encontrar una área donde se dice directorio, porque no vamos a enviar a un número de celular, sino a una cuenta específica, y ahí va a buscar el nombre FeTV05, FeTV05, y ahí usted puede hacer el aporte que su corazón indique. No importa los medios que usted utilice, ya sea a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta clave, o depositar específicamente en alguno de nuestras cuentas. No se preocupe del tamaño de su donación, sino el amor que usted le pone para hacerlo. Las obras son agradables a Dios no por el tamaño, sino con el amor con que lo hacemos. Y cada grano de amor hace una montaña
que hace posible que la obra del Señor siga adelante. Así que no se decepcione si usted dice, estoy aportando tan solo un grano de arena. No se preocupe, haga que lo suyo, que Dios hará el resto. Aporte su donativo, no importa el tamaño que tenga, y se verá que Dios multiplica eso para que la obra siga adelante. Así que le agradecemos su sintonía, agradecemos sus oraciones y agradecemos sus donaciones para que podamos seguir adelante. Y antes de cerrar esta parte, muchos que ven estos programas se preguntan, ¿y por qué piden tantas donaciones? Bueno, porque este canal no tiene fines de lucro, este canal no está buscando ganancias, este canal simplemente lo que recibe tiene el propósito de seguir contribuyendo a la evangelización. Y usted contribuyendo a esto ayuda a una obra de la iglesia. Y además, otro aspecto muy importante, muchos de los que estamos acá no percibimos un salario, sino que somos voluntarios. La donación tiene el propósito de mantener una planilla muy pequeñita y los gastos que podamos tener acá, porque efectivamente la intención es llevar a Cristo a todas las personas y cuidar este medio que Él nos ha regalado para ese propósito. Dicho esto, vamos a empezar en materia. ¿Qué les parece si entramos en materia y empezamos a hablar específicamente del tema de hoy, que es Jesucristo y el templo? Hemos estado en estos programas hablando de Jesucristo en visión. Por ejemplo, hace poco hablamos de Jesucristo y la ley. Ahora vamos a hablar de Jesucristo y su relación con el templo, que ilumina muchos de nuestros aspectos hoy día, porque ver cómo Jesucristo se relacionó con el templo nos ayuda a visualizar no solo la relación que él tuvo per se durante su vida terrena con el templo de Jerusalén, sino nos enseña también a nosotros cuál debe ser nuestra relación con los templos que tenemos hoy en día. Así que vamos a leer el siguiente numeral del catecismo. Dice así: Jesús y el templo, 583. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. Lucas 2, de 22 al 39. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Lucas 2, 46, 49. Durante su vida oculta subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Lucas 2, 41. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Juan 2, 13 al 14, Juan 5, 1, 14, Juan 7, 1 al 10, 14, Juan 8, 2 y Juan 10 del 22 al 23. Bueno, miren, hermano, lo interesante de este aspecto que estamos en este momento llevando adelante. El templo de Jerusalén. Recordemos que cuando cuando el pueblo de Israel sale de su esclavitud de Egipto y hace un pacto, uno de los primeros actos que hace nuestro Señor es efectivamente mandarle al pueblo de Israel que hiciera un lugar de culto. Recordemos que en ese momento el pueblo simplemente tenía manifestaciones de yo soy el que soy. Esas manifestaciones efectivamente de Jesús en el desierto, del Padre de Yahvé en el desierto, no eran más que momentos puntuales, pero el pueblo necesitaba un lugar y Dios le manda a Moisés a hacer el arca de la alianza y después da precisas instrucciones dónde debía estar el arca, cómo se construía el arca, y hace primero una tienda para tener el arca, el lugar santo de los santos, y después un cortinado más amplio que era donde el pueblo se reunía. Era un lugar sagrado, era el lugar donde el pueblo de Dios iba al encuentro. De hecho, Moisés, que era su líder, iba al encuentro efectivamente con Dios. Entonces, esto a su vez
hizo que el pueblo, mientras peregrinara, iba llevando efectivamente el arca de la alianza con ellos. Iba caminando y llevaban, portaban, y cada vez que se acampaban, también acampaba el arca de la alianza y se convertía en el lugar de culto por excelencia. Cuando ya el pueblo de Israel se establece en lo que se llama la tierra prometida, poco a poco mantiene ese lugar. El arca tenía una tienda de campaña, por decirlo así, y no es hasta que David empieza a entrar en conciencia, dice, yo vivo en un palacio, sin embargo, el arca de Yahvé vive en tienda. Entonces Dios autoriza a que él empiece las gestiones que definitivamente concluye su hijo Salomón y construye el primer templo de Jerusalén, que es el templo donde estaba el arca de la alianza y se convierte efectivamente en el lugar central de culto para Dios. Y ese es el único templo que Dios reconoce, porque ahí estaba el arca de la alianza. Recuerde que después que el pueblo se separa, pues cuando efectivamente se da la rebelión y queda el norte y queda el sur, ¿no? El reino de Judá e Israel, en el norte donde estaban las 10 tribus que estaban separadas de la monarquía davídica, intentaron o construyeron un templo, pero ese templo no era reconocido por Dios, era solo el templo de Jerusalén. He ahí la importancia de ahí, que fue destruido en algunas ocasiones y posteriormente fue reconstruido cuando vinieron después del destierro, empiezan a reconstruir el templo. Dice que la última versión del templo, precisamente el rey Herodes, que se apodaba o lo apodaban el Grande, fue uno que contribuyó a la construcción del último templo, que la misma Biblia denota que demoró más de 40 años su construcción. Entonces, efectivamente, ahí construyen y ese templo se convierte en el centro de la espiritualidad. Ahí se hacían los sacrificios, ahí se iba a celebrar las grandes fiestas, se iba a orar y Jesús participó de eso. Como dice el catecismo, ahí fue llevado para la presentación, como le llamamos nosotros, que no es más que la circuncisión. Y ahí también fue llevado efectivamente, posteriormente, cuando fue creciendo, fue acompañando a María y José a la participación en las diversas actividades de culto. Ahí efectivamente Jesús también da un pasaje evangélico donde se pierde o se queda en Jerusalén y ellos regresan a buscarlo. Y finalmente, buena parte de su vida pública fue las peregrinaciones que Jesús hacía a Jerusalén para participar en las grandes fiestas y en sus atrios se dio a la tarea de enseñar. Entonces ahí efectivamente vemos la importancia y un poco por encima cómo el templo, por voluntad de Dios, se convierte en lugar específico de culto de la antigua alianza y Jesús en su vida terrenal lo reconoció y lo respetó. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos hablando de Jesús y el templo. Y quedamos hablando del templo, un poco la historia y la espiritualidad de la antigua alianza, donde se hacían los sacrificios, las oraciones, se celebraban las grandes fiestas. Y efectivamente Jesús fue parte de esas grandes celebraciones y también del respeto que había que tenerle. De hecho, vamos a ver el siguiente numeral que nos habla de este aspecto, de esta relación de Jesús con el templo. Numeral 584. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna
porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Mateo 21:13. Si expulsa a los mercaderes del templo es por el celo hacia las cosas de su padre. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Salmo 69:10, Juan 2:16 al 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Hechos 2:46, Hechos 3:1 al 5 y Hechos 5:20 y 21. Muy bien, aquí vemos un aspecto importante de la relación de Jesús con el templo. Fíjense, primero, Jesús mantuvo un respeto y llamaba al templo la casa de su Padre. Y consideró que efectivamente era un lugar tan sagrado que ni siquiera el atrio, es decir, la parte exterior, los pasillos exteriores, el lugar antes de entrar, se había convertido en un mercado de ventas, compra y ventas. Recuerden que fundamentalmente en ese momento parte del culto era ofrecer sacrificios. Entonces las personas cuando tenían más dinero podían ofrecer un cabrito o un cordero, pero cuando la gente no tenía dinero te podía ofrecer 2 pichones, palomas como sacrificio. Entonces efectivamente el que iba a dar culto tenía que tener esos animales, pero no lo iba a carrear de un lugar a otro. Muchas veces se tenían como parte del negocio, efectivamente, tener esto para poder venderlo y ofrecerlo, ¿no? Un poco es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Cuando vemos fuera de nuestras iglesias, que a veces venden algunos artículos religiosos. Bueno, algo parecido ocurría ahí para dar el culto, entonces sí se vendía, pero Jesucristo los expulsa porque efectivamente Él no considera que el templo debería convertirse en una especie de mercado, y Él lo llamó cueva de ladrones. Así que tampoco era que se hacían cosas muy buenas ahí, no solo le hará venta. Entonces, efectivamente, Él expulsa a los mercaderes y le dice que el templo, el propósito fundamental del templo es casa de oración, un lugar para ir en comunión con Dios. Otro aspecto importante es que Jesucristo tenía un celo por la casa de su Padre. Es decir, eso en el sentido de que la casa del Padre o el templo era un lugar que tenía el propósito fundamental por el que se creó. Recordemos que Dios es el que le da la orden al pueblo, primero que construye el arca de la alianza y después el lugar para que el pueblo se encontrara con Dios. Después autoriza a David y es Salomón el que termina la construcción del primer templo. Y entonces a partir de ahí, ¿el templo qué es? El lugar para el encuentro con Dios. No tiene otro propósito, que el pueblo pueda encontrarse con Dios y evidentemente darle culto. Entonces, usar el templo para otro propósito es ni más ni menos que un sacrilegio. Es un atentado contra lo sagrado. Y Jesucristo eso es lo que le estaba planteando. Y es una enseñanza para todos nosotros cuando a veces olvidamos ese aspecto importante del templo. El templo tiene ese propósito. Entonces, una vez un edificio que construyemos con estas manos humanas es consagrado para Dios, se convierte en la casa de Dios y tiene ese propósito fundamental, que el pueblo pueda ir ahí a encontrarse con Él y darle culto a Él. De hecho, la iglesia nos enseña que no está permitido otro propósito distinto del culto a Dios especificado por la iglesia para el uso del templo. Así que el templo no es para celebrar fiestas, hacer qué sé yo, cualquier otra cosa. El templo tiene el propósito fundamental de dar culto a Dios y obviamente todo lo que esté relacionado con eso. Entonces es importante porque, por ejemplo, algunos de ustedes tal vez han podido ver en algunas redes que lamentablemente algunos han tomado o quieren tomar el templo como si fuera un lugar donde pueden hacer videos, actividades, filmar, qué sé yo, y olvidan
que el propósito fundamental del templo es el culto a Dios y el no hacer esos actos píos, esos actos de entrega a Dios, no es más que un sacrilegio. Entonces sí, otro aspecto que también debemos tomar en cuenta es el hecho de que, por ejemplo, nosotros también, cuando no le damos el carácter sagrado al templo, cuando Jesús nos enseña, por ejemplo, cuando Él expulsa a los mercaderes, le dice, mi casa es casa de oración. Entonces, otra razón que cuando en el templo no se esté celebrando o realizando una celebración, debe ser usado para efectivamente orar. Entonces es importante guardar silencio, o si se va a hacer cantos o alguna otra actividad con el propósito de hacer una oración comunitaria. No es lugar para tertulias y demás. El templo también se podría utilizar para momentos de enseñanza, si es en el orden sagrado, porque efectivamente parte del culto a Dios es aprender de Él y conocer más de Él. Eso también es una actividad pía. Pero es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces nosotros, los laicos, llegamos al templo y pensamos que mientras no se esté celebrando nada, entonces es un momento para hacer una tertulia como si fuera un parque público. Y de ahí ni yo ni usted, probablemente nadie puede tirar la primera piedra, pero sí debemos tomar conciencia de que evitar al máximo, si queremos conversar, si queremos, como decimos en buen panameño, echar cuentos, entonces podemos salir del templo y hablar. Pero mientras estemos en el templo debemos tener una actitud devota, porque es la casa de Dios. Pongámonos a pensar que cada uno tenemos nuestra residencia, nuestra casa, nuestro hogar, y que queremos que nos lo respeten. Uno no quiere que en la casa de uno estén haciendo cosas que a uno no le parecen o no les gusta. Entonces, igual respetemos la casa de Dios, que la casa de Dios está construida, consagrada y entregada para darle el encuentro con Dios, darle culto, orar, para esa comunión con Dios. Por eso hay que darle ese carácter sagrado. Inclusive, yo voy más allá. Muchas veces nosotros tenemos que tener respeto por las imágenes sagradas, por ejemplo, por el altar, ¿no? No todo el mundo tiene que estar pasando por el altar como si fuera un pasillo. Todas esas cosas, esos detalles, nos ayudan a nosotros a tener muy presente la importancia que tiene el templo y cómo Jesús nos enseñó con el templo de la Antigua Alianza, nuestra relación con el templo. Vamos a poner el siguiente numeral, vamos a pedirle a nuestro productor para seguir compartiendo este interesante tema. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, del 1 al 2. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se va a abrir con su propia Pascua. Mateo 24 al 3, Lucas 13, 35. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote, y serle reprochada por injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Bueno, aquí tenemos otro aspecto que debemos dejar muy en claro. Efectivamente, ya nuestra espiritualidad empieza a tomar forma. Ya el templo, por ser el templo de Dios y el templo que estableció Dios en la Antigua Alianza, efectivamente merecía todo el respeto, el honor y la consideración. Sin embargo, Jesucristo, como Dios hecho hombre, viene a establecer y a enseñarnos, y de hecho le dijo a los fariseos en un debate, le dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y el Evangelio de Juan rescata la frase, se refería al templo de su cuerpo. Entonces sí, ahí empezamos un aspecto importante para nosotros. Entonces ya el lugar de culto para nosotros, por excelencia, no es un edificio construido por manos humanas, sino es Jesucristo. De hecho,
cuando Jesús muere en la cruz, le es reprochado el hecho de que, y le decían, tú que ibas a destruir el templo y lo ibas a construir en 3 días, sálvate a ti mismo, como una forma de burla o reproche ante la mala interpretación que hicieron de las palabras de Cristo. Pero también en la pasión se nota un detalle interesante. Cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se partió por la mitad. ¿Qué significa esto de que el velo del templo se partió por la mitad? Bueno, algunos interpretan que efectivamente era que la presencia de Dios que había manifestado en la antigua alianza ya deja de estar. El templo se convierte en un mausoleo de piedras frías y solitarias. Ya el Padre no estaba ahí. Ya había una nueva alianza cuyo vínculo en el que la unión de Dios con los hombres no era los sacrificios o la antigua ley, ni tampoco el templo donde se celebraban y donde se daba culto lícito. Ya la unión de los hombres con Dios era en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el nuevo lugar de culto. Por eso es que nuestra fe no es la fe del libro, es la fe de la palabra, es la fe del verbo, es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo lugar de culto. Y nuestros templos tienen sentido como templos y lugares de culto en cuanto son sitios de encuentro con aquel que se entregó y murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos, sino el precioso, maravilloso nombre de Jesús. Por lo tanto, ahí Jesucristo le dice a la samaritana, porque vendrá el día en que ya no adorarán ni aquí ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores del Padre adorarán en espíritu y en verdad. Y es esa comunión con Cristo, esa unión con Cristo es lo que hace la esencia. Por eso, algunos predicadores, algunos padres de la iglesia decían, pueden quedarse con los templos, pueden destruir los templos, pero el pueblo de Dios seguirá, porque la iglesia está donde está el pueblo de Dios, porque la iglesia está donde se adora a Jesucristo. Entonces sí, el templo efectivamente para nosotros tiene un valor, tiene un sentido, tiene un respeto, pero la verdadera esencia es el culto que realiza el pueblo de Dios hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, para cerrar ya este segmento, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Así que el centro de nuestro culto ya no es un templo, es nuestro Señor. Vamos a hacer la segunda pausa y después continuamos con el reportaje que tenemos preparado sobre este tema que nos dice nuestro obispo, el obispo de Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy hermanos, estamos en la parte final de su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema Jesús y el Templo. Y ahora vamos a pasar al reportaje donde Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de España de Alicante, ha hecho un excelente trabajo comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión nos vas a hablar de este tema, de Jesús en el Templo. Número 115 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Y responde, Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios
en medio de los hombres. Jesús tuvo el más profundo respeto del templo. De hecho, si hacemos una lectura de los evangelios, veremos cómo fue presentado en el templo, según prescribía la ley de Israel, a los 40 días de su nacimiento, lo cuenta San Lucas. A los 12 años también le encontramos en el templo, en medio de los doctores, en ese episodio que Jesús se pierde en el templo. Sabemos también, hay un detalle curioso, ¿no?, que sabemos que la Sagrada Familia subía anualmente a Jerusalén todos los años por la fiesta de la Pascua. O sea que Jesús, durante los 30 años de su vida oculta, subió anualmente a Jerusalén. Fijaros, eso es San Lucas, capítulo 2, versículo 41, dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Bueno, pues sabemos que los 30 años de la vida oculta de Jesús, él subió al templo de Jerusalén. La educación que Jesús recibió era inequívoca, ¿no?, como un judío que veía en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, un lugar máximamente sagrado. Y en su ministerio público, en los 3 años de su vida pública, sabemos que subió a Jerusalén. No es fácil recomponer todos los evangelios sinópticos y hacer que los episodios, ordenarlos complementariamente, pero hay muchos autores que afirman como, leyendo, ¿no?, de una manera paralela los evangelios, uno ve que Jesús subió 3 veces a Jerusalén los 3 años de su vida pública. Hay un episodio que ya comenzó a ser conflictivo, el episodio de los mercaderes del templo, según cómo se mida, desde qué perspectiva se mire ese episodio, pero que lejos de falta de respeto, es Jesús el que se queja de la falta de respeto hacia el templo. Habéis convertido esto en una cueva de ladrones, y este templo es casa de oración. Jesús pedía que el templo fuese una casa de oración. Y cuando vieron hacer a Jesús ese signo profético de expulsar a los mercaderes del templo y de reivindicar que aquel templo era casa de oración, los discípulos se acordaron del Salmo 69, que dice, ¿no?, el celo por tu casa me devora. Sí, a Jesús le devoraba el celo por el templo de Dios, ¿no? Un detalle no menor: Jesús estaba educando a sus apóstoles. Era una escuela apostólica la que él tenía con ellos. Hechos de los Apóstoles narra cómo, después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles acudían al templo a orar y a predicar. Luego Jesús les enseñó a los apóstoles, ¿no?, a tener en el templo su lugar de referencia, ¿no? Pero es cierto que en el umbral de su pasión, cuando se acercaba la pasión de Jesús, Jesús predijo la ruina del templo, y ese iba a ser un momento en el que se iba a generar un cierto escándalo y uno de los motivos de la acusación contra Jesús. Está en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 1 y 2. Cuando subió Jesús al templo y cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que les señalaron los edificios del templo, y les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede allí piedra sobre piedra. Se produce un escándalo por ese anuncio de Jesús de la destrucción del templo. Sabemos cómo después, históricamente, fue destruido el templo de Jerusalén, años más tarde, pero también Jesús estaba haciendo una afirmación que tenía una doble dimensión. No solo hablaba de la destrucción del templo, sino que también estaba hablando de su muerte, en esa doble dimensión escatológica, ¿no? Cuando él dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. En definitiva, Jesús no es hostil hacia el templo de Jerusalén en absoluto. De hecho, Jesús, otro detalle, Jesús pagaba el tributo. Existía un tributo de todos los judíos para contribuir al templo. Jesús pagaba ese tributo. Lo tenéis en el capítulo 17 de San Mateo, versículo 24 y siguiente. En ese episodio, recordáis, en el que Jesús le dice a Pedro que vaya al lago y que pesque un pez, en el que encontrará una moneda con la que pagar el tributo al templo.
Jesús no era hostil al templo, pero sin embargo Jesús está educando a su pueblo para que entienda que llegará un día, como le dijo a la samaritana, ¿no?, en que ni en este monte, ni en Garicín, como los samaritanos, ni en Sión, ni en Jerusalén, se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, porque el verdadero templo de Dios es Jesucristo, en el que habita la plenitud de la divinidad. Y nosotros estamos llamados a ser templos de Dios, porque el Espíritu Santo inhabita en nosotros, quiere inhabitar en nosotros, viviendo en gracia. Y como otros Cristos, también recibimos el don de ser templo de Dios, como Jesús es el templo del Padre. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado este excelente reportaje, donde podríamos decir que aporta muchos elementos interesantes y redondea lo que hemos tratado de explicar en la parte inicial del programa, ahora vamos a continuar hablando de este tema de Jesús y el templo. Ahora vamos a pedirle a nuestro productor que por favor ponga el último numeral que queremos compartir sobre este tema. Dice el numeral 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso, su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muy bien, aquí podemos decir como resumen de lo que hemos estado compartiendo y quisiéramos destacar 3 elementos concretos de lo que el catecismo nos presenta. En primer lugar, es plantearnos que Jesús, lejos de presentarse como adversario del templo, a pesar de que él sabía que efectivamente iba a dejar de tener vigencia, Jesús muestra gran respeto por el templo. Aquí hay otra, además, él en algún momento dijo que él evidentemente es más importante que el templo. Entonces sí, efectivamente Jesús dijo que él era más importante que el templo, que el sábado, que efectivamente, ¿por qué? Porque él es Dios hecho hombre. Sin embargo, él viene a darnos una enseñanza, viene a transmitirnos efectivamente la importancia que tiene el templo. El otro aspecto es cómo él pagó el impuesto que tenían por el templo. Y finalmente viene a darnos una enseñanza de que efectivamente una vez él establece la nueva alianza, el antiguo templo pasa, pero hay un nuevo templo que es él, y a partir de ahí se establece nuevos sitios de culto que nosotros llamamos templo y que por lo tanto merecen una consideración como hablamos en la primera parte. En primer lugar, quiero explicitar este aspecto muy importante. Algunas personas, muchas veces en nuestra espiritualidad, hemos perdido los dos extremos. Y es importante, porque ahora que hablamos del templo, tenemos que ver los dos extremos. Fíjense, cuando se dio la pandemia, muchas personas quedaron muy golpeadas por el hecho de que tenían que quedarse encerrados y no podían ir al templo. Sin embargo, como muy bien nos enseña la iglesia, si estábamos encerrados y no podíamos salir, efectivamente es por la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué teníamos que nosotros? Fortalecer nuestro templo interior, fortalecer nuestra relación con Dios en nuestro corazón. Y participamos de la misa como podíamos a través de los medios digitales. Aunque no era una misa per se, porque sabemos que no, la participación a través de los medios no es participar en la misa, pero algo
algo hacíamos, aunque fuera virtualmente, trataba de participar de las oraciones y de la devoción y demás, pero fundamentado en el templo interior, mi corazón, la comunión con Dios, desde mi interior, porque vendrá el día, como dice el catecismo, que no, los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni allá, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál fue el otro elemento extremo? Bueno, aquí la gente olvidó el templo interior y no encontraban. ¿Cuándo? Prácticamente decían que si no iban al templo no podían adorar a Dios. O incluso llegaron a decir que perdieron la fe algunos. Eso fue un extremo. Olvidamos el templo interior. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo que sobrevalúa el templo interior y olvida la importancia de la iglesia, que es la asamblea de los hijos de Dios que se unen a través de un ministro, un sacerdote, para dar culto a Dios juntos, que en este caso naturalmente lo hacemos donde, en lo que llamamos nosotros templo, y que allí la comunidad del cuerpo de Cristo se une para adorar al Dios omnipotente. Entonces, ese aspecto es fundamental. Entonces, algunos le dan demasiada importancia entonces al templo interior y olvidamos, en la iglesia dice, yo no tengo que ir a la iglesia, yo adoro a Dios en mi casa, yo pido a Dios, y olvidaron la iglesia. Entonces se fueron, después de pandemia, no volvieron al templo, porque perdieron la fe, porque tienen miedo, por la razón que sea. Entonces, ahí vemos los dos extremos. Uno que olvida el templo interior y otro que olvida el templo del lugar de reunión de la iglesia. Entonces, son los dos partes de una misma realidad que lo une Cristo Jesús, el Padre con el Espíritu Santo, como decimos nosotros, oramos todos en la misa, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la comunión del Padre, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esos dos templos se unen. El otro aspecto que también aquí tenemos vislumbrar y está en el hecho de que efectivamente también tenemos nuestra responsabilidad para con nuestra iglesia. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y no pensamos que hay que pagar la energía eléctrica, el agua, las comunicaciones. El padre come también, para sorpresa de muchos, ¿no? El padre también necesita alimentación, el sustento, porque él está dándonos un servicio, el mantenimiento de todo lo necesario para... Hay gente que la iglesia tiene salones que consume energía, tienen aire acondicionado, ventiladores, lo que sea. Muchos de ustedes no saben que la iglesia muchas veces recibe, tiene que pagar luz comercial, no residencial, así que es mucho más cara. Y todas esas cosas, nosotros olvidamos que ¿quiénes son los que tienen que sostener eso? Nosotros. Aquí vemos Jesús nos da ejemplo con Pedro pagando el impuesto al templo. Dice, yo soy hijo. ¿Quién cobran los impuestos para los líderes del mundo? ¿A los hijos o a los extraños? O sea, a los extraños. Pero yo siendo hijo, para no escandalizar, toma, ve allá, pesca y saca una moneda y pagarás por ti y por mí. Pero también era una enseñanza para nosotros. La importancia que los católicos hemos perdido. Hemos perdido el sentido de pertenencia. El templo no es un edificio allá como si fuera de una oficina privada que yo voy y uso de vez en cuando y me voy y yo no tengo nada que ver con eso. Es el lugar que el Señor nos regaló a todos nosotros para darle culto a Dios. Siempre recuerdo a los sacerdotes cuando van por las distintas parroquias, la mía, la de todos ustedes, siempre nos dice, esto es de ustedes. Y es cierto, el sacerdote llega ahí a dar un servicio, pero él el día determinado se va y va a otro lugar. ¿Y quiénes son los que quedamos ahí? Nosotros. ¿Y quiénes son los que tenemos que tomar conciencia de que el templo se construya, se mantenga, siga adelante? Nosotros. Entonces, dejar que el templo se caiga, el templo pierda acción, no se trata de esperar el megadonante o ayer que va a llegar. Para nosotros somos los que tenemos que aportar cada uno un grano de arena para que el templo, o nuestro templo, nuestro lugar de culto, pueda seguir. Y una de las cosas
importante de ese aspecto que tengamos ese amor por ese lugar tan importante que pienso yo, volvemos a la pandemia, recuerden que cuando estábamos en pandemia, cómo lo añorábamos. Inclusive los que no iban a la iglesia, recuerdo en mi experiencia personal y probablemente a ustedes también les pasó, gente que no iba a la iglesia decía, ¿cuándo volveremos a abrir los templos? ¿Cuándo podremos volver a la iglesia? Entonces, sí, ahí vemos un aspecto que no debemos olvidar, la importancia del templo. Bueno, para cerrar el programa, hermanos, Jesús y el templo nos dan varias enseñanzas, quisiera enumerar solo 3 de todo lo que hemos compartido. Importante recordar nuestra relación con el templo como lugar de culto, lugar de oración, lugar de oración. No es un edificio cualquiera, es un edificio que está construido y consagrado a Dios para darle culto. Ese es el propósito fundamental, esencial, que debemos siempre tener presente del templo. Segundo, nuestra relación con el templo tiene que ver con nuestra relación con el templo interior, porque una vez Jesucristo establece la nueva alianza, es Él nuestro templo, por decirlo así. Nuestra relación con Él es lo que le da plenitud y unifica nuestro templo interior con el templo de la comunidad, de la iglesia, donde nos reunimos a dar culto. Y finalmente, el aspecto importante que debemos reconocer como nuestra responsabilidad para con nosotros mismos, para nuestra iglesia, de ayudar a sostener todo lo que tenemos ahí. Decía un papa que la parroquia es como el oasis o como el pozo donde todo el pueblo va a brevar, a buscar el agua viva para poder seguir adelante. Cuidemos nuestro templo, sostengamos a nuestros pastores para que podamos tener el agua viva que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un verdadero privilegio haber compartido otro programa más de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le desea a todos que el Señor los bendiga.